Nació en Caracas el 28 de octubre de 1769. Fue bautizado el 14 de noviembre de ese mismo año. Se crió en casa del sacerdote Alejandro Carreño y toma su apellido y comienza a llamarse Simón Carreño Rodríguez. Su madre, Rosalía Rodríguez, hija de un propietario de hacienda y ganado. Inició su carrera en mayo de 1791 como profesor en la Escuela de Lectura y Escritura para Niños, donde Simón Bolívar llega un año después para iniciar su educación. En 1794, Simón Rodríguez presentó al Cabildo de Venezuela un proyecto de escuelas públicas, donde analizaba el sistema educativo para aquel entonces y planteaba la necesidad de la participación activa de los alumnos en sus cátedras, donde pudieran exponer y aclarar sus dudas, pero las autoridades no le prestaron atención. 2 años después, tras fugarse el niño Bolívar de la casa de su tutor, es enviado a casa de su maestro Simón Rodríguez, quien se encargaría definitivamente de su educación. En su salida de Venezuela en 1797 se vincula al proyecto de emancipación inspirado por el pedagogo Bautista Picornell. Luego del descubrimiento y fracaso de esta tentativa revolucionaria, Rodríguez abandona Venezuela. Se traslada a Jamaica, donde reside por algún tiempo. Para lograrlo, tuvo que cambiar su nombre a Samuel Robles. Posteriormente, viaja a Estados Unidos, donde vive hasta fines de 1800 y en abril de 1801. Se halla en Francia, Bayona, y se pasa a Bolívar, se dio en 1804. Juntos, parten en abril de 1805 a un viaje que los lleva a Lyon y Chambord, para luego atravesar los Alpes. Finalizan su gira en Roma, donde el 15 de agosto presencian el juramento del Libertador, en el Monte Sacro. En 1823 llegan a Londres y emprenden un retorno al West de América cuando su antiguo discípulo Simón Bolívar se encontraba preparando la emancipación del Perú. Al Bolívar enterarse de la llegada de su maestro, lo llama a su lado y lo nombra director e inspector de instrucciones públicas. Además de beneficencia y regente la Escuela Municipal de Caracas y en calidad de acompañado al Libertador de Chuquisaca, donde funda una escuela acorde con sus enseñanzas, donde pudieran formarse, pero lamentablemente fracasa. Después de la muerte del Libertador, Rodríguez se traslada a Lima y luego a Huacho, donde fue nombrado director de estudios del departamento. Rodríguez se enrumba a Perú, donde muere pobre y sin hogar, pero digno a los 83 años, el 23 de febrero de 1854. Robinson, la visión de su existencia contrasta con un sentido estricto de la honestidad y la trascendencia de sus ideas pedagógicas y sociales. Simón fue un pedagogo influido por Rousseau y Saint-Simon. Fue un reformador intuitivo, donde dejó un delegado de trabajos sueltos de menor importancia a su personalidad. En 1793, Simón Rodríguez crea escuelas primarias para enseñar las primeras letras e imparte clases a niños pobres que no pueden pagar. Este ilustre personaje, además de filósofo y pedagogo, cuya obra es perdurable en el tiempo. Fue un agudo conocedor de la sociedad latinoamericana, maestro y consejero de Bolívar. Fue su gran amigo. Ejerció como maestro de primeras letras en 1791. Desarrolló un trabajo crítico sobre la enseñanza. Simón Rodríguez, como hombre que vivió en un tiempo y en un medio, construyó su experiencia y conformó su pensamiento en un contexto histórico educativo específico y en una realidad ideológica propia de ese tiempo. El contexto y las ideas que particularizan el tiempo donde surgen y se desarrollan los referentes esenciales de su pensamiento pedagógico se sitúan en una Venezuela que busca estructurarse territorialmente. Proceso iniciado en el siglo XVI con la creación de entidades gubernamentales españolas como instituciones administrativas en lo político, militar y judicial, con una sociedad producto de un proceso de desigualdad que generó tensión de clases, con una educación de carácter muy restrictivo, clasista y de base cristiana, que se movió entre un cuadro de expansión y crisis de tradición y propuestas de reforma, con una economía bajo la tutela de terratenientes y comerciantes, artesanal, agrícola y de mano de obra esclava, que se desarrolla preponderadamente el cultivo del cacao, con manifestaciones,
hacia finales del siglo XVIII por el establecimiento de un nuevo orden político y cultural que tiene su asiento en los acontecimientos de Europa y la formación de una conciencia criolla nacionalista. Antes de que Rodríguez fuera el maestro de Simón Bolívar, él había tenido profesores antes pero sin gran éxito, aunque algunos lo marcaron simultáneamente, pero ninguno dejó la huella en él. Por casualidad, él cae en manos de Rodríguez, que fue un pedagogo y fanático de Rousseau. A un niño sano, rico e inteligente, pero sin familia, a quien rendirle las cuentas de su infancia. Encuentra la solución, pues así Simón Rodríguez inicia la educación y que le aconsejó Rousseau en su enigma. Fue así como le hizo cerrar los libros de texto y abrir los libros de la naturaleza. Primero que nada, le enseñó a ser fuerte en alma y cuerpo, a dar grandes caminatas, a cabalgar días tras días, a nadar y a saltar. Y por último, le obliga a leer los grandes autores clásicos, entre ellos Plutarco y a los más modernos, Rousseau. Gracias. El pensamiento de Simón Rodríguez sigue vigente y su preocupación antiimperialista. La sabiduría europea ha mantenido por muchos años fuera a los habitantes de estas tierras. Querer ser primero europeos, luego norteamericanos, ha sido producto de la penetración cultural e ideológica. Mas hoy, el imperialismo, con su libre mercado, sus políticas de consumo, irrumpen en cualquier nación, comunidad y familia, trastocando lo cotidiano del ser, creando la ilusión del capital y el mito consumista. La prosperidad norteamericana es vendida como el ideal de desarrollo. Lo que no se preguntan es cómo han logrado esa prosperidad los Estados Unidos, a costa de la explotación de los países latinoamericanos, de la extracción a precios viles de sus materias primas. Decía Simón Rodríguez, la libertad de pensar, es decir, la libertad de ser nosotros mismos. No somos europeos ni somos norteamericanos, somos hijos de la tierra, tenemos un tiempo histórico, somos el aquí y el ahora, somos el ser, el conocer y el sentir de un pueblo con identidad. Historia, geografía, costumbres, tradiciones, planes y proyectos, con sueños propios. Nos pensamos, nos descubrimos como la otredad, el otro, el diferente en la diversidad, pero que nos reconocemos en la convivencia. Somos una cultura llena de creatividad, totalidad e historia. Creatividad porque creamos objetos y significados vivientes inequívocos. Totalidad, pues existen un conjunto de significados y prácticas de lo latinoamericano y caribeño. Historia, pues hay una secuencia, un proceso, una memoria. Nos plantea Simón Rodríguez un grito por la supervivencia. No hay cultura si no hay supervivencia. Frente a las amenazas imperialistas, debe haber una resistencia, una defensa y protección. Una cultura que no pretende ser hegemónica acepta la coexistencia. Hay negociación entre iguales respetando las diferencias, y una cultura no hegemónica practica la convivencia. Con ello se relacionan los valores compartidos, los valores comunes que refuerzan nuestra identidad. Simón Rodríguez ha sido el primero en plantear una teoría educativa para los habitantes suramericanos y caribeños. Simón Rodríguez no concebía la existencia de fronteras entre lo social, político y educativo. Definía profundas diferencias entre educar e instruir. Una atiende un tipo de necesidades y la otra se ocupa de preparar para saber y hacer. Saber resultaba lo conocido, tal cual era lo que se conocía. Hacer resultaba en la conjugación entre conocimiento, necesidad, creatividad y respuestas colectivas y sociales. Rodríguez puso y expuso su vida por legitimar el valor de la educación, la enseñanza, el desarrollo y el crecimiento humano, pues allí se garantizaba el futuro social y político de la República. Solo con estas prácticas organizadas se logra la justicia, la equidad y el derecho a iguales posibilidades de vida para los ciudadanos. Su pensamiento era radical, en considerar que no era posible una república de hombres con creencias individuales, de pensamientos solos. El colectivo y lo social definen lo grande de los hombres que en estos espacios viven y luchan. El sentido orientador de construir una sociedad de transformaciones e inclusión lo hicieron trascender en el tiempo, lo que se aprecia cuando sentenció entonces la necesidad de definir el interés común del grupo social que construye sus espacios. Rodríguez valoró por siempre al maestro, pero nunca restó importancia a la familia y la sociedad en el proceso de educar a los niños. Esto porque una cosa es orientar hacia un proceso que responde a un modo de desarrollo, y otra cosa es la responsabilidad de oportunidades que ha de tener quien participa del proceso.
favorecer al niño para que se haga partícipe del proceso y contribuir al desarrollo equilibrado del mismo. Es una responsabilidad social de la familia, sin ella no es posible. El orientador de construir una sociedad de transformaciones e inclusión lo hicieron trascender en el tiempo, lo que se aprecia cuando sentenció entonces la necesidad de definir el interés común del grupo social que construye sus espacios. ¿Para qué queda grabado? Es para que practiquen.